Y entonces la parte de la palabra de Dios, 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 28, aunque todo este capítulo habla sobre la importancia de la resurrección de Cristo para nuestra vida y para nuestra fe. Pero es mucho material para estudiar y entonces nos enfocamos en una parte de estos 28 versículos. Y entonces vamos a pensar en el significado de la resurrección de Cristo para nuestra vida y esperanza. Amados hermanos, la parte de la palabra de Dios que vamos a estudiar esta mañana es un capítulo de la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios. Y no es la primera vez que estamos estudiando una parte de esa carta, una carta muy interesante por su contenido, pero también por saber cuáles cosas estaban pasando en la iglesia de Corintios, porque no era una iglesia perfecta, como nosotros tampoco somos una iglesia perfecta, ¿verdad? Y entonces, en la iglesia en Corintios estaban pasando muchas cosas incorrectas, cosas que no debería ser así. Había problemas en la forma en que, por ejemplo, la iglesia organizaba sus cultos. Había mucho desorden, había problemas en la forma en que celebraban la Santa Cena. Había muchos problemas también en la área de fornicación y adulterio, homosexualidad. Todos esos temas encontramos en esa carta. Había muchos problemas en esa iglesia. Y uno de los problemas también era que habían personas que estaban cuestionando la autoridad de Pablo acerca del contenido de sus prédicas. De eso hemos hablado la última vez que estudiamos una parte de la palabra. Y una de las cosas que esa gente estaba criticando es la enseñanza sobre la resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos. Y justo de esto habla Pablo en el capítulo 15. Y en el capítulo 15, Pablo primeramente va a decir lo que fue el contenido de su prédica, de sus enseñanzas que él dio en medio de la congregación. En el versículo 1 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio. No un evangelio, sino el evangelio. Hay un solo evangelio. De eso vamos a ver un poquito más en esa prédica. Un solo evangelio que os he predicado, el cual también recibieron, dice Pablo. Ustedes recibieron ese mensaje del evangelio. Recibieron el evangelio. Y dice también Pablo en el versículo 1, en el cual también perseveráis. Perseverancia en creerlo, en creer el evangelio. Entonces Pablo dice, ustedes lo recibieron y ustedes perciben en creerlo. Perseverancia. Perseverar. Esa palabra perseverar es muy importante en las cartas de Pablo y también debe ser algo importante en las enseñanzas en la iglesia. Perseverancia. Porque mira lo que dice Pablo en el versículo 2. En el versículo 2 dice Pablo, por el cual asimismo, por el evangelio, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Entonces Pablo dice que las personas que recibieron el evangelio, que aceptaron el evangelio, que creyeron el evangelio en su vida, no solo tiene que recibirlo una sola vez, sino tiene que retenerlo, tiene que perseverar en creerlo. Eso es muy importante hoy en día, hermanos. A veces olvidamos esas cosas, pero mira,
Una característica de la fe, verdadera, una característica de la fe que salva, es la perseverancia. A veces hay personas que tienen un poco una idea simple sobre la fe. Dice que una vez aceptado a Cristo, siempre salvo. Pero con esa forma, la Biblia nunca habla de la fe. La Biblia sabe que hay varias formas de fe. Hay formas en que parece que la persona anda en la fe al principio, pero que lo deja. Y nosotros conocemos esos ejemplos. Hay personas que reciben con mucho gozo el Evangelio, pero después de un tiempo regresan al mundo. Y entonces, eso significa que no cada persona que recibe el Evangelio con fe está salvo. Pablo dice en ese versículo 2 claramente, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si retenéis la palabra. Y después dice, si no creísteis en vano. Entonces, de ese versículo ya puede ver que hay personas que no siguen creyendo, que empiezan bien, pero que no terminan bien. Pablo tenía esos ejemplos también en su vida. Hermanos, hay una cosa muy importante para nuestra vida espiritual. Si nosotros estamos predicando el Evangelio, siempre tenemos que saber esto, que la característica, si una fe es verdadera o no, es la perseverancia. Una persona va a perseverar en creer, en seguir a Cristo. A veces uso el ejemplo de un estudiante que va a ingresar en una universidad. Cuando un estudiante ingresa en la universidad, él tiene que estudiar primero para obtener su título, ¿verdad? Y entonces, al momento que un estudiante ingresa en una universidad, es locura decir, felicidades ya con su graduación. No, porque esa persona tiene que estudiar, perseverar 4 años de estudios para recibir su graduación, ¿verdad? De esa forma, la Biblia siempre habla de la fe. Hay personas que empiezan a creer, pero que pierden su fe. ¿Por qué? Porque nunca fue una fe verdadera. La palabra siempre habla de varias formas de fe. Y por eso Pablo lo dice. Ustedes tienen que guardar, retener la palabra. Guardar y retener la palabra. Eso no significa guardar aquí, sino practicar día a día, andar en esta verdad. Eso es retener. Y entonces eso está diciendo Pablo. Y él habla del Evangelio. El Evangelio, como he dicho. Hermanos, la Biblia conoce un solo Evangelio. Pero por muchas confusiones en iglesias y enseñanzas teológicas y movimientos y sectas y todo eso, ahora hablamos de varios tipos de evangelio. Lamentablemente, le voy a dar un ejemplo. En la iglesia católica también hablan del evangelio, pero en verdad mencionan totalmente otra cosa, porque para ellos el evangelio es que la gracia de Dios por participar en la misa es traspasada a la persona que participa. Es el evangelio para la iglesia católica. No tiene que ver nada con el evangelio bíblico. Entonces, si un católico está hablando del evangelio, él menciona otra cosa que la Biblia. Y la Biblia dice en esa parte, Pablo lo dice, os declaro, hermanos, el evangelio, no un evangelio. Hay un solo evangelio. Y Pablo mismo nos explica el contenido del evangelio. Porque, ¿qué es el evangelio? A veces es muy interesante hacer esa pregunta también a cristianos, hermanos cristianos. Y decir, hermanos, ¿qué es para ti el evangelio? Porque el evangelio, esa palabra, todos nosotros conocemos.
Pero si tenemos que dar palabras a lo que significa el Evangelio, eso es un poco más difícil. ¿Qué es el Evangelio, hermanos? ¿Qué es el Evangelio? Si usted escucha el Evangelio, la palabra Evangelio, ¿en qué piensa usted? Buenas nuevas. Buenas nuevas, pero ¿qué son las buenas nuevas? Bueno, Pablo nos explica eso, ¿sí? Porque él lo dice en el versículo 3 y más adelante él va a decir lo que es el Evangelio que él predicó. En el versículo 3 lo dice. Versículo 3, la segunda parte. Dice, yo he enseñado lo siguiente, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Esto es el Evangelio. Este es el contenido del Evangelio. Esas son las buenas nuevas para todo el mundo. Que Dios envió a su Hijo para vivir entre nosotros, entregándose a sí mismo en una cruz, dando su vida en esa cruz, ser sepultado y después 3 días resucitó. Este es el Evangelio. Con este mensaje, los apóstoles y todos los predicadores del mundo tienen que salir a anunciar eso. Que en todas las tinieblas y en todas las cosas terribles que están pasando en todo el mundo, que podemos leer diariamente en las noticias, hay un solo evangelio, hay una sola noticia buena, que en verdad es buena, que es que Cristo dio su vida y que Cristo resucitó de los muertos. Esas dos partes, no solo la muerte, sino también la resurrección. Eso es muy importante, porque esa parte de la palabra de Dios, hermanos, nos explica claramente que la resurrección de Cristo es en verdad más importante que su muerte. Porque en su resurrección, va a explicar Pablo en esa parte, recibimos nosotros la garantía que nosotros también vamos a resucitar. Y entonces Pablo dice, explica lo que es el contenido del Evangelio, para aclarar a esos predicadores falsos que ingresaron en la congregación de Corintios, que empezaron a sembrar cosas incorrectas en medio de los hermanos, para aclarar que hay un solo Evangelio y lo que es el contenido del Evangelio, que Cristo vino a salvar y a resucitar. Y Pablo dice en versículo 3, primeramente os he enseñado. Con ese primeramente, Pablo no quiere decir, yo empecé a decir eso y después enseñé otras cosas. No, ese primeramente quiere decir lo más importante, el contenido más importante de mis prédicas. El contenido más importante, el mensaje principal de todas mis enseñanzas es eso. Primeramente, os he enseñado la muerte de Jesús y su resurrección. Contenido más importante de su prédica. Eso quiere decir con primeramente, ¿sí? Y ahí Pablo va a dar un testimonio sobre la resurrección de Cristo. Él va a explicar a los hermanos ahí en Corintios que Cristo en verdad resucitó. Una resurrección real. Eso es importante también porque hoy en día, hermanos, hay muchos hermanos porque no son hermanos en verdad, que enseñan que Cristo no resucitó de una manera real, sino de una forma espiritual. ¿Sí? Todos nosotros conocemos los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová enseñan eso. Enseñan que Cristo no resucitó con un cuerpo, sino solo una forma espiritual y cambió en un ángel. Son enseñanzas falsas, por eso no hay que meterse con esos tipos de sectas que enseñan cosas que van en contra de la gloria y de la honra de Dios, y especialmente de Cristo. Pero esos tipos de enseñanzas ya entraron también en la iglesia en Corintios, porque cuando Dios está construyendo su congregación, cuando Dios está construyendo una iglesia,
Satanás siempre va a sembrar mentiras y errores para que la gente van a creer algo que no es verdad, porque él ama la mentira. ¿Sí? Y entonces esto está pasando. Y Pablo va a explicar a esas personas en Corintios, de los Corintios, va a explicar que la resurrección de Cristo fue real, porque él dice, mira, Cristo resucitó el tercer día y apareció. Él apareció primero a Cefas, dice Pedro, y después a los 12, a los discípulos. Y ahí en el versículo 6 dice, imagínense, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez. No sabemos exactamente el lugar, pero probablemente era en el Monte de los Olivos o en el Monte de las Llenas Aventuras, ¿cómo se llama eso? Sí, ese monte, en Galilea, donde Jesús dio esa prédica de las bienaventuranzas. Uno de esas, pero no lo sabemos exactamente. Y era un grupo, imagínense, de 500 hermanos. 500 de sus seguidores que siguieron a Jesús durante sus 3 años que estaba andando en la tierra predicando la palabra. 500. Y mira lo que dice Pablo, eso es hermoso, para esas personas que dice Cristo no resucitó de una manera real. ¿Qué dice Pablo a ellos? Mira, dice, de los cuales muchos viven aún. Entonces, en el tiempo de Pablo, muchas personas de este grupo de 500 hermanos aún están vivos. Y Pablo dice a esas personas que están criticando esas enseñanzas, dice, pregúntalos. Vaya a ellos para preguntarlos, porque ellos con sus propios ojos lo vieron. Hermanos, yo vengo de un país que en su mayor parte es ateo. Y los ateos siempre hablan de una forma fea sobre la Biblia. Justo esta mañana estuve leyendo un artículo en un periódico de Holanda que estaba diciendo, tenemos que saber un poco más del fondo de la fiesta de Pascua. Y muchas personas respondieron a eso, ¿por qué ese libro es un libro de cuentas? No, no es verdad lo que está diciendo ese libro, es escrito por hombres. Fue cambiado muchas veces en esos 2000 años en que fue escrito. Hermanos, en poco tiempo, en pocos años, porque esos tipos de gente que siembran esas ideas son personas que dan clases en nuestras universidades aquí en Ecuador. Esas ideas, que la Biblia es un libro humano, esas ideas los profesores ya están sembrando en los corazones de nuestros hijos. Y ellos lo van a creer, hermanos. Porque dice, ellos son científicos y en la iglesia ellos son gente sencillos, no saben nada. Los científicos, ellos sí saben cosas. Y así, en nuestras universidades siembran esa idea de despreciar la palabra de Dios. Eso es lo que está pasando. Y lo que pasó en el tiempo de Pablo. Pero ¿qué dice Pablo? Muchas personas vieron a Cristo. No solo uno, no solo 12, no solo 20, no solo 100, más que 500 personas. Y Pablo le dice, pregúntalos. ¿Y sabe lo que pasó, hermanos? En toda la historia del cristianismo, ni una sola persona de este grupo, de más que 500 personas, ¿sí? Después de eso, negó que ha visto a Cristo. ¿Sí me entienden? Entonces, de esos 500 hermanos, eso sabemos de la historia de la iglesia, ninguno de ellos en algún momento dijo, en verdad era una mentira. Todos estaban creyendo una mentira. Ninguno de ellos. Además, dieron su propia vida por esa verdad. ¿Sí? Entonces, sabemos con seguridad que Cristo resucitó. Por fe lo sabemos, pero también por todo lo que sucedió en la historia de la iglesia. Esa verdad es una verdad. No hay razón para dudar. No hay razón para dudar. Cristo resucitó realmente de los muertos. Y después de eso, Pablo va a defender a sí mismo un poquito. Dice, bueno,
a mí también apareció Cristo. Y él se llama a sí mismo un abortivo, porque era un tiempo en que él estaba andando totalmente en los caminos de la perdición, tratando de destruir la iglesia de Dios. Y ahí apareció Cristo. Pero dice en el versículo 10, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y ahora por la gracia de Dios, por el cambio que Dios hizo en mi vida, Cristo vivo, cambió mi vida, dice Pablo, y por eso yo trabajé más duro que los otros, pero no yo. No yo. Es la gracia de Dios conmigo. Es la gracia de Dios que hizo esa obra en nosotros. Hermanos, si nosotros podemos percibir en nuestra propia vida algo de la obediencia a Cristo, si nosotros podemos percibir en nuestra propia vida que Dios nos está dando un poquito más que nuestros vecinos en el sentido espiritual, para entender un poquito más de la palabra que otros hermanos en la iglesia, o que Dios nos ha dado unos dones más para poder consolar a otras personas, nunca comete el error de pensar que eso viene de nosotros. Siempre hay que dar honra y gloria a Dios, porque si nosotros cambiamos, solo es por la gracia de Él. Nada de nosotros. Pablo lo sabe. Pablo, sin vergüenza, dice: yo he trabajado mucho más que todos los otros. Pero él no lo dice para ser mejor que otros, porque él dice: yo soy el menor, el más pequeño. Yo soy el más pequeño y lo que soy es por la gracia de Dios. Eso es humildad. Dios solo puede usarnos en una forma grande si nosotros sabemos lo que es humildad. Porque si nosotros no somos humildes, Dios no nos usa. Y entonces así Pablo está hablando. Y Pablo dice, ahora va a su punto, dice en el versículo 12, que Cristo resucitó y que Pablo mismo es un testimonio vivo de la resurrección de Cristo, porque él ha tenido un encuentro con el Cristo vivo. Y dice en el versículo 12, pero ahora escucho personas que dicen que los muertos no resucitan. Entonces, en la iglesia en Corintios había personas que dijeron: las personas que fallecen en la congregación van a quedar muertos para siempre. Esa enseñanza había ahí. Hoy en día también el ateísmo tiene esa idea, ¿no? Una persona que está muerta, está muerta. Ya acabó la vida. Por eso hay que tratar de sacar todo de esta vida lo que pueda hacer. Hay que festejar, hay que gastar su tiempo en lo que le gusta hacer, porque al momento termina la vida y acaba todo. Y también en nuestra sociedad, y a veces hay cristianos que viven así, hermanos, lamentablemente. ¿Por qué? Porque tal vez con su boca dice que creen en Dios, pero en su forma de vivir muestran que no creen en Él. Y por eso viven su vida como ellos quieren. Y si viene una persona diciendo, pero si un ratito ha pensado en el fin de su vida, ¿qué va a pasar? Ahí se pone molestos, porque ellos quieren festejar sin preocupación. Quieren pasar su vida a su manera y que nadie se meta. ¿Verdad? Todos nosotros conocemos esos tipos de ejemplos. Pero es muy peligroso. Es muy peligroso. Porque Pablo dice, si hay resurrección. Si hay resurrección. ¿Y cómo sabemos que nosotros, cuando vamos a morir, que también vamos a resucitar? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo lo sabemos con seguridad? El mundo dice, hay una sola cosa segura en la vida. Una sola segura. Una cosa segura. Que es un día vamos a morir. El resto no es seguro. ¿Verdad? Pero nosotros como cristianos tenemos dos cosas que son seguros. Primero es que un día vamos a morir. Y el otro es que un día vamos a resucitar.
Y esa es nuestra esperanza. Es nuestra esperanza. ¿Y cómo lo sabemos con seguridad? Pablo lo dice. Pablo dice, nosotros vamos a resucitar. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. Esa es la razón. Cristo resucitó. Y eso es la garantía para nosotros que vamos a resucitar. Y hay que pensar mucho en eso, dice Pablo. Hay que pensar mucho en eso. Nosotros tenemos que vivir así. No pensando en la vida aquí, sino en la vida que viene. Pablo dice en el versículo 18, 19, dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración. Palabra difícil, pero quiere decir, somos los más miserables. Si solamente estamos esperando en Cristo en esta vida, somos parte de los más miserables. Entonces, son personas que solo piensan a corto plazo. Pero nosotros somos llamados, hermanos, para pensar a largo plazo. Porque la vida en la tierra aquí es corto. Y después de eso empieza la eternidad. La palabra de Dios dice que cuando nosotros resucitamos con Cristo, estaremos para siempre con Él. Para siempre. Y esta vida en la tierra es una preparación para eso. Dios nos está preparando. Pone pruebas. Pone cosas en nuestra vida para que nosotros aprendamos a perseverar, a seguir en sus caminos y para crecer en la fe y para crecer en la confianza que tenemos en Cristo, para que nosotros en la vida que vamos a tener con Él seamos siervos útiles en su reino. Cristo ha resucitado y eso es nuestra garantía que nosotros vamos a resucitar. Porque mira lo que dice el versículo 20. En el versículo 20 dice Pablo, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que todos los cristianos que fallecieron, que todos los cristianos que en el Señor perdieron su vida, van a resucitar porque el primero ya resucitó. Primicia. Si nosotros estamos cosechando, la primera cosecha son las primicias, ¿verdad? Y entonces lo que dice Pablo es, Cristo es la primera cosecha, pero viene más. Viene más cosecha. Y la otra cosecha en su resurrección son los creyentes. Porque los creyentes también van a resucitar. La resurrección de Cristo solo es para que nosotros sabemos que también vamos a resucitar. Es el comienzo de algo más grande. Y ahí Pablo lo explica. Dice, porque por un hombre entró la muerte en la tierra. Y ese primer hombre era Adán. Por él, lo que él hizo, entró la muerte en la humanidad. Y después dice, y por lo que hizo Cristo, y por su resurrección, nosotros recibimos la vida. La vida eterna. Y ahí en el versículo 23 va a explicar cómo va a suceder las cosas. Y eso es importante, hermanos, para entender. Porque hay un debido orden, dice Pablo. Versículo 23 dice, primero en la resurrección es Cristo. Cristo es el primero en la resurrección. Cristo resucitó primero. Y luego van a resucitar, ¿cuáles? Los que son de Cristo. ¿Y cuándo va a suceder eso? En su venida, dice la palabra de Dios. Entonces, imagínense, hermanos, lo que va a pasar cuando Cristo viene. Y estamos cerca, hermanos, estamos muy cerca. Cuando Cristo viene, cuando Cristo baja, ¿sí? Desde las nubes a la tierra. ¿Qué va a pasar con todos esos creyentes que fallecieron en el Señor? Van a resucitar en la misma forma en que Cristo resucitó.
Eso no es una idea de algún ser humano, hermanos. Eso es la verdad de la palabra de Dios. Eso en verdad va a suceder. Y dice en el versículo 24, luego el fin. Luego el fin. En otra parte de la palabra podemos leer claramente que hay una primera resurrección y una segunda. La primera resurrección son los creyentes que van a resucitar cuando Cristo se baja del cielo. Y la segunda resurrección es la resurrección en que van a resucitar también los incrédulos. Todas las personas que fallecieron. En Apocalipsis 20 creo que puede leer eso. Que el mar entregó sus muertos. Que el infierno entrega sus muertos. Por todas partes los muertos van a estar ante el trono de Dios el Padre para ser juzgados. Y por eso dice Apocalipsis varias veces: bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección. ¿Por qué? Porque es la resurrección de los creyentes. Son los creyentes que van a subir con Cristo y que van a reinar con Cristo en su nuevo reino. Luego al fin, dice 24, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando todo se termina, cuando el reino de Cristo tiene su fin y que va a ser entregado en las manos de su Padre. Cristo es resucitado. Cristo es resucitado para garantizar nuestra resurrección, hermanos. ¿Sí? Ahora, Cristo con su resurrección venció la muerte. ¿Verdad? Cristo con su resurrección muestra que la muerte ahora no tiene la última palabra. Cristo con su muerte, con su resurrección, venció la muerte. Venció la muerte, pero eso no significa que la muerte ya está destruido. La muerte está viva. La muerte es destruida, pero no es... La muerte es vencida, pero no es destruida. Es otra cosa. ¿Sí entendemos esa diferencia? Cuando hay un ejército que quiere conquistar una ciudad, puede conquistar la ciudad, vencer la ciudad. Y puede ser que después de eso lo van a destruir. Vencer es otra cosa que destruir. La muerte está vencida, pero no está destruida. Eso podemos ver en nuestra propia vida. Nosotros morimos. ¿Cuántos años vamos a tener? 60, 70, 80, 90, 100. Un poquito más para algunas personas, pero ahí vamos a morir. Entonces la muerte sí fue vencida por Cristo, pero no destruida aún. Eso va a suceder al fin. Porque mira, y con eso vamos a terminar. Vamos a la última parte del capítulo 15. En la última parte del versículo 15 leemos eso claramente. En el versículo 54 y más adelante dice Pablo claramente lo que va a pasar. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, está hablando de la resurrección de nuestros cuerpos. Cuando nosotros vamos a resucitar con Cristo, recibimos otro cuerpo. Recibimos un cuerpo como Él ya tiene. Un cuerpo glorificado. Un cuerpo que ya no conoce dolor, enfermedades, que no sabe de las cosas malas en este mundo. Que no va a sufrir, que no sabe sufrir. Imagínense, hermanos, imagínense esas cosas que nos están esperando. Y entonces en esto dice, palabra de Dios, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá, aún no es cumplido, se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Estamos esperando otro paso. Estamos esperando el momento que Cristo va a destruir la muerte, para que la muerte nunca será parte de nuestra vida eterna. Es hermoso, hermanos. Pero su resurrección ya nos muestra su resurrección,
La muerte es vencida y va a ser destruida. Eso es seguro, eso dice la palabra de Dios. Y ahí vamos a glorificar y decir y gritar con Cristo y todos los ángeles y todos los creyentes: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es pecado, es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es la palabra de Dios, hermanos. Estamos esperando mejores tiempos. No aquí en la tierra, hermanos. Esa tierra va a su fin. No va a mejorar, tal vez un poco tiempo va a subir un poquito, pero ahí va a bajar más y va a bajar más. Todas las circunstancias van a bajar. De parte del mundo no hay esperanza, pero nosotros no tenemos puesto nuestra esperanza en la tierra, ¿verdad? Tenemos puesto nuestra esperanza en el resucitado, que con su resurrección nos ha prometido para darnos la vida eterna y la resurrección. Amén, hermanos. Vamos a orar.